La exposición a información valiosa es fundamental para sobrevivir a los tiempos de incertidumbre. Vivimos en tiempos económicamente inciertos. La economía mundial se está derrumbando. Los países fuertes y muchas grandes empresas internacionales están quebrando. No parece que haya una solución para la interminable recesión económica. Lo peor es que los más afectados son la clase media y baja. Mucha gente no tiene ni idea de lo que está pasando con la economía mundial, y muchos de los líderes económicos a los que miramos en busca de consejo y éxito están ellos mismos confundidos. ¿Cómo te comportas ante la incertidumbre? ¿Qué cosas puedes hacer para asegurarte de que las cosas no vayan mal para ti y tus seres queridos? Tony Robbins y su coautor Peter Mallouk proporcionan respuestas a esta y otras preguntas similares y las sintetizan en fragmentos procesables. Lo primero que tienes que hacer es calmarte, no darle demasiadas vueltas ni dejar que el miedo invada tu mente. Lo último que quieres hacer es dejar que el miedo dicte tus decisiones financieras. Utiliza actividades de distracción como tu afición favorita para mantener tu mente distraída, pero mientras lo haces, debes asegurarte de alimentarla con la información correcta. En tiempos de incertidumbre siempre hay información falsa, análisis y especulaciones que vuelan por ahí de parte de expertos que o bien no saben de lo que hablan o llevan intencionadamente a la gente desconocedora de la situación por el mal camino. ¿Te preguntas por qué hay personas que prosperan gracias a tu miedo e ignorancia? No les des más cancha tragándote ciegamente todo lo que lees y oyes en los medios de comunicación. Es hora de escuchar los consejos objetivos de los expertos. No es fácil conseguir que los expertos hablen abiertamente sobre temas como este. Sus consejos y estrategias suelen darse a conocer solo a un pequeño grupo de amigos y clientes premium. Consciente de este hecho, Robbins decidió agarrar el toro por los cuernos y utilizar sus contactos para acceder a las mentes de los expertos financieros de élite. Imbatible es el producto de 7 años de investigación y entrevistas con hombres y mujeres brillantes del mundo de las finanzas. Si te mantienes en el mercado el tiempo suficiente, la capitalización hace su magia y acabas obteniendo un buen rendimiento, incluso si invertiste en un momento erróneo. Tony Robbins. ¿Sabías que cuando un mercado cae al menos un 10% desde su máximo, se llama corrección? Cuando un mercado cae al menos un 20% desde su pico, se llama mercado bajista. Los fondos de inversión no son la mejor manera de construir un futuro financiero seguro. Somos lo suficientemente inteligentes como para saber que llega un momento en el que no tendremos energía para trabajar duro por el dinero, así que intentamos ahorrar e invertir para la jubilación. Comenzamos este ahorro con la suficiente antelación, con la esperanza de acumular la cantidad que necesitamos para seguir viviendo después de nuestro retiro. Ahorrar para la jubilación es un movimiento maravilloso, pero ¿no sería estupendo que hubiera una forma de asegurarte de que pones tus fondos en un lugar en el que obtendrías el mejor rendimiento? La mayoría de la gente se limita a invertir, no se molesta en asegurarse de que esté obteniendo los mejores rendimientos posibles. Es un hecho que la gran mayoría ignora lo que ocurre en la industria financiera. Una investigación realizada recientemente muestra que el 71% de los estadounidenses no creen que pagan comisiones por tener un plan 401(k) y del 29% restante, solo un minúsculo 8% sabe exactamente cuánto paga en comisiones por el plan. La ignorancia no es una bendición cuando hay dinero de por medio. Pagarás muy caro el no saber lo que deberías saber, o al menos te darán menos, y eso no le gusta a nadie. A la gente le encanta decir que el conocimiento es poder, pero la verdad es que el conocimiento es solo un poder potencial. Tony Robbins. Uno de los mayores malentendidos del sector financiero es que invertir en fondos de inversión crea más seguridad y aporta más beneficios. Es comprensible que mucha gente tenga esta creencia. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión tienen gestores activos, personas encargadas de batir los rendimientos del mercado y de ofrecerte la mejor rentabilidad para tu inversión. Pero eso solo es cierto en teoría. En la práctica, es difícil que los gestores activos encuentren las mejores acciones para comprar y vender. Predecir el mercado no es tan fácil para ellos como para ti. Cuando se trata del mercado de valores, su experiencia es mínima.
Por eso los gestores activos a veces se equivocan al comprar y vender acciones a pesar de su análisis. E incluso cuando aciertan, tendrán que pagar comisiones por transacción cada vez que compran o vendan acciones. Este gasto es una de las principales razones por las que te cobran tanto anualmente, una media del 2%. La mayoría de la gente no ve lo grande que es esto hasta que hace las cuentas. Imaginemos que el mercado de valores da un rendimiento del 7% anual. En el transcurso de 50 años obtendrás $30 por cada dólar debido al interés compuesto. Ahora bien, si te cobran un 2% anual, tus rendimientos se reducen al 5%, lo que significa que obtienes $10 en lugar de 30. Eso es solo el 33% de los rendimientos. Has invertido el 100% del capital, has asumido todos los riesgos solo para conformarte con un 33% de rentabilidad. ¿Es algo que estás dispuesto a aceptar? Llegados a este punto, puede que te preguntes si hay mejores formas de invertir tu dinero para obtener el máximo rendimiento. Es una buena idea comprar acciones de empresas si puedes. Sin embargo, el problema es que las acciones se han disparado en la mayoría de las compañías de éxito. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Invierte en fondos indexados de bajo coste. Este tipo de fondos no tiene gestores activos, lo que te ahorra el coste de las comisiones y los cargos ocultos. Ten en cuenta que, a diferencia de los fondos de inversión que tratan de batir al mercado, los fondos indexados solo intentan replicar los rendimientos del mercado, pero son más seguros y están mucho más garantizados. ¿Cómo conseguir el mejor asesor financiero? A medida que tu patrimonio neto aumente, te darás cuenta de que necesitas la ayuda de un asesor para que te guíe en la planificación financiera adecuada. La mayoría de la gente maneja sus finanzas por sí misma, pero conseguir un profesional que sepa lo que hace puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros más rápidamente. Cuando busques un asesor, no te limites a ir a cualquier empresa de tu elección y a escoger a uno disponible. Ese es un movimiento equivocado, teniendo en cuenta la naturaleza de la industria financiera. Si no estás seguro de lo que debes buscar en un asesor, elige a un broker que no busque solo enriquecerse a sí mismo y a su empresa. Sin embargo, las empresas financieras que se anteponen a sus clientes no se equivocan, solo intentan sobrevivir en el sector. Por tanto, tu mejor opción es encontrar un asesor independiente que esté obligado por ley a anteponer tus intereses. Estos asesores pueden ser perseguidos si anteponen los suyos. Hay 3 tipos de asesores financieros: los brokers, los asesores de doble registro y los asesores independientes. Los brokers representan a sus empresas, y su trabajo consiste en vender productos financieros a los clientes. Son básicamente vendedores. Como sabes, el trabajo de un vendedor es asegurarse de que compres lo que te ofrece, aunque ese producto o servicio no sea el mejor para ti. Es mejor evitarlos. Los asesores con doble registro están registrados como fiduciarios y como brokers. Debes evitarlos y trabajar solo con fiduciarios puros. ¿Cómo se determina si alguien es un fiduciario puro? Asegúrate de que es independiente. Pide que te muestre sus cualificaciones profesionales. Observa si tiene algún rasgo de vendedor, es decir, que intente acorralarte para que compres los productos que recomienda y nada más. 4 reglas que todo inversor de éxito cumple. Invertir con éxito es producto de seguir unos principios de inversión eficientes. Como sabes, los principios son neutrales. Si los sigues, tendrás éxito y fracasarás si no lo haces. Es tan sencillo como eso. En el transcurso de su estudio de 7 años, Robbins trató de encontrar lo que tenían en común los inversores de éxito de su lista de entrevistas. Como puedes imaginar, no fue fácil averiguarlo porque cada uno tiene una estrategia única que le funciona. Pero tras un cuidadoso examen, encontró 4 principios básicos que se expondrán en este capítulo. Todos los inversores que conocía eran partidarios de ellos. Los 4 principios vitales de la inversión. Evita las pérdidas. Todo inversor inteligente pensará primero en cómo puede superar las posibles pérdidas antes de poner su dinero en juego. Para alguien que no esté familiarizado con el juego del dinero, las pequeñas pérdidas pueden no parecer muy significativas. Al fin y al cabo, siempre puedes recuperarlas, ¿verdad? Pero los inversores inteligentes entienden que no deben arriesgar descuidadamente ni siquiera un centavo. Piensa en esto. Si inviertes $200,000 y pierdes el 50% de tu dinero,
No recuperarías tu capital inicial aunque tuvieras un 50% de rendimiento de la inversión. Perder el 50% de $200,000 te dejaría con $100,000 y un rendimiento del 50% de eso te daría solo $150,000, lo que significa que perdiendo el 50% y ganando el 50% de rendimiento no recuperarías tu inversión original. Necesitarías un rendimiento del 100% para que eso ocurriera. Cualquiera que haya estado en los mercados el tiempo suficiente sabe lo difícil que es obtener un rendimiento del 100%. Regla número 1. Nunca pierdas dinero. Regla número 2. Nunca olvides la regla número 1. Warren Buffett. Riesgo-recompensa asimétricos. Antes de invertir, tienes que estar seguro de que las ganancias potenciales superan ampliamente las posibles pérdidas. No caigas en la máxima que dice que hay que correr grandes riesgos para conseguir grandes resultados. Puede que funcione en otro escenario, pero no la apliques al invertir. Imagina que inviertes en una empresa de alto riesgo y alta recompensa. Suena bien, pero ¿qué pasa si las cosas no salen como se espera? Pierdes la enorme suma que has invertido. Teniendo en cuenta esto, establece la norma de invertir solo cuando la ganancia potencial supere ampliamente la pérdida potencial. Por ejemplo, si tu ratio de inversión es de 5-1, es decir, arriesgas $1 con la expectativa de ganar 5, puedes sentirte seguro porque, aunque pierdas el 80% de tu inversión, recuperarás tu capital. Como regla general, no arriesgues tu dinero si la relación de inversión no es de al menos 3-1. Eficiencia fiscal. Si tienes una renta alta en una ciudad industrializada, tu impuesto sobre la renta podría llegar al 50%. En tales situaciones, tienes que encontrar formas eficaces de reducir legalmente el porcentaje de tu inversión que tributará. Una cosa que puedes hacer es vender tus inversiones al cabo de al menos un año. Si las vendes en el mismo año en que las compraste, tendrás que pagar el 50% del impuesto sobre la renta, pero las inversiones que duran más de un año entran en el tramo impositivo de las ganancias de capital a largo plazo, que es solo del 20%. Las leyes fiscales varían de un territorio a otro, así que asegúrate de conocer las que rigen en tu zona. Diversificación. Es arriesgado poner todos los huevos en la misma cesta. Busca formas de diversificar tus inversiones en la medida de lo posible. De este modo, si una se hunde, todavía tienes otras a las que recurrir. Puedes diversificar entre diferentes clases de activos entre mercados y países, así como a lo largo del tiempo. Ninguna inversión está garantizada al 100%. Por eso, un camino seguro: diversificar tu portafolio. Los inversores de éxito saben que tienen que evitar a toda costa el sesgo de información. Después de operar con éxito en los mercados durante un tiempo, tu confianza empezará a aumentar, pero tienes que ser muy cauto. El exceso de confianza ha llevado a demasiados inversores a tomar decisiones equivocadas. Como se ha destacado anteriormente, predecir el mercado es difícil para todos. No te engañes creyendo que siempre sabrás cómo va a moverse. Puedo decirte el secreto de la felicidad en una palabra: progreso. Tony Robbins. El exceso de confianza puede hacerte caer fácilmente en el sesgo de información. El sesgo de confirmación es la tendencia de buscar y valorar solo la información que confirma tus creencias preconcebidas. El sesgo de confirmación te hará rechazar toda opinión contraria como negativa e incorrecta, incluso cuando pueda ser realmente acertada. Para evitar este sesgo y todas sus consecuencias, cultiva el hábito de escuchar las opiniones de expertos contrarias a las tuyas. Escucha objetivamente y luego juzga para ver si sus ángulos son aceptables. Este hábito te ayudará a señalar rápidamente los fallos de juicio y puede ahorrarte toneladas de dinero que, de otro modo, habrías perdido. 2 habilidades que hay que dominar para tener una vida extraordinaria. En lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros está el deseo de una vida extraordinaria. Por supuesto, extraordinario significa cosas diferentes para cada uno, pero el anhelo es el mismo. Para una persona es casarse con su amor del instituto. Para otra podría ser vivir en la casa de sus sueños, ampliar su negocio, impactar en más vidas, etc. ¿Qué podemos hacer con los anhelos de nuestro corazón? ¿Cómo podemos hacerlos pasar de deseo a realidad? Hay 2 habilidades que debes dominar para hacerlos realidad: la ciencia del logro y el arte de la plenitud.
No necesitas solo una de las dos habilidades, sino ambas. Empecemos por la ciencia del logro. La ciencia del logro te ayudará a alcanzar los objetivos de tu vida. Puedes considerarla como una habilidad externa, ya que solo se centra en los logros externos. La segunda habilidad es interna. Llegaremos a ella más tarde. Para ser un triunfador necesitas lo siguiente: concentración. No puedes conseguir nada que merezca la pena si no te centras en ello. Enfocarse ayuda a concentrar tu energía en esa cosa concreta, haciendo que la consigas más rápidamente. Es un reto ser un triunfador cuando tu energía no está enfocada. Actúa de forma intensa. Cuando estés centrado, desarrollarás el deseo, el hambre y una profunda pasión por esa cosa concreta que quieres conseguir. Pero debes pasar de ese punto al lugar de la acción masiva. Tus sueños no se convertirán en tu realidad solo por desearlo. Es la acción la que te hace pasar del sueño a la realidad. Gracia. Algunos lo llaman gracia, otros lo llaman Dios o suerte. Solo tienes que saber que algunas cosas siempre estarán fuera de tu control y que para alcanzarlas necesitarás una intervención externa. Reconoce el lugar de la gracia en tu vida y verás más de ella. El arte de la plenitud. Puedes ser la persona con más éxito del mundo y seguir sin sentirte realizado. El éxito no garantiza la plenitud, y debes saber enseguida que el éxito sin plenitud es una frustración. No dejes que nada se interponga entre lo que te llena y tú. A diferencia del éxito, la plenitud personal es algo muy íntimo. Solo tú sabes cuándo te sientes realmente realizado y solo tú conoces las cosas que te hacen sentirte con plenitud. No intentes nunca sacrificar tu plenitud personal por el éxito. No lo hagas, no merece la pena, a menos que pienses en matarte. Aparte de hacer lo que te gusta, hay dos hábitos profundos que aportan satisfacción personal: el progreso, el crecimiento personal continuo, y compartir en las pequeñas formas que puedas. Los mercados financieros son imprevisibles. No pierdas tiempo y energía intentando predecirlos a largo plazo porque te decepcionarás. Más bien, ármate con las habilidades, estrategias, herramientas y mentalidad necesarias para prosperar en el mercado. Estas se analizaron en este resumen. Quizá quieras releerlo una y otra vez para familiarizarte con los principios.